quieren acompañar, vamos a leer juntos el libro de Éxodo, capítulo 32. Vamos a leer una historia que es una parte de una historia que es muy conocida. Y vamos a ver cómo el pueblo actuó. En esta oportunidad vamos a referirnos al silencio como aquello que, ese vacío que se genera en donde estoy esperando algo y ese algo no llega, ¿sí? Dice Éxodo capítulo 32, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra de nuestro Dios: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de burril. ¿Cómo? Perdón, sí, forma con burril, ¿sí? E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vamos a leer hasta acá, ¿sí? Creo que muchos de los que estamos presentes hemos leído esta parte de la palabra, ¿sí? En donde nos habla de que Moisés subió al monte a hablar con Dios, pero Moisés pasaba el tiempo y no bajaba a hacer lo que solía hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan qué elegía el pueblo? ¿Cuál era la postura que tenía el pueblo ante Dios? Decían: no, Moisés, mejor anda a hablar vos, ¿sí? Porque vos sos el único que se porta bien acá, el único que no va a recibir chachá de parte de Dios, así que mejor anda vos, contanos, anda a escuchar lo que dice el Padre y venía a contarnos, ¿sí? Resulta que Moisés subió, fue pasando el tiempo y no bajaba, y el pueblo un poquito empezó a entrar en impaciencia, ¿sí? Y el pueblo empezó a ver que ese mediador que tenían con Dios no estaba bajando a su debido tiempo respecto a lo que el pueblo consideraba, no bajaba para impartir las directrices que venían de lo alto, ¿sí? Y este pueblo empezó un poquito a desesperarse porque era un pueblo que estaba acostumbrado a que le digan lo que tenía que hacer, más allá que en la mayoría de los casos después no cumplía, pero estaban acostumbrados a escuchar ciertas órdenes para accionar, ¿sí? Ahora bien, dice la palabra que una vez que pasaba el tiempo, el pueblo entró en impaciencia y solicitó ¿qué cosa? A Aarón, que era el sacerdote que estaba puesto, ¿sí? Puesto por Dios para ministrar a su pueblo, ¿sí? Le pidió que si este Dios que le está hablando a Moisés tarda mucho, mirá, la cosa es corta. Vamos a buscar otro en quien depositar nuestra confianza, quien sea quien nos diga cómo seguir avanzando en este desierto, ¿sí? Y es ahí donde reunieron todo el oro y confeccionaron un becerro, al cual a partir de ese momento lo establecían como Dios, con minúsculas, ¿sí? Y a partir de ahí empezaban a orar, ¿sí? Ahora, esta espera que tuvo que vivir el pueblo de Dios, ¿sí? Es una espera que nosotros tenemos que tomar para nuestro tiempo presente. Decir, a ver, ¿cómo es mi manera de actuar cuando de repente Dios determina un tiempo en el cual yo tengo que esperar? Esperar de acuerdo a lo que Él determina y no a lo que yo quiero. Es decir, cuando hablamos de espera no nos referimos únicamente a esperar lo que tanto Dios y yo acordamos, sino es una espera la cual es Dios quien determinó su duración y no yo. Muchas gracias. ¿Sí? Es fácil tal vez acordar con Dios y que decir, bueno, gente, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar hasta la tarde y decidimos tal cosa, a que de repente
nosotros estemos a la espera de un tiempo que Dios no ha determinado cuánto iba a ser su duración, ¿sí? La realidad es que este pueblo, ante esa espera, ¿qué es lo que demostró? Desesperación, ¿sí? Es decir, en medio de la espera, ¿qué es lo que hizo? Lo opuesto, desesperó. Y esa desesperación lo llevó a perder un foco, un centro tan determinante como es quién es el Dios que los va a guiar a cada paso de su vida, ¿sí? Ahora, si nosotros analizamos ese tiempo de espera y decimos, mirá lo que por culpa de Dios que esperó tanto en enviar a Moisés, el pueblo tuvo que buscar otro Dios. Sería un grave error acusar a Dios del promotor de que el pueblo cambie de Dios. La realidad es que esa espera lo que hizo fue no producir en ese momento idolatría en su pueblo, sino hacerla manifestar. Cuando vos decís, no, la verdad me pone loco esperar. Este tipo que no viene más, la verdad que me saca, me pone loco porque tengo que esperarlo. Lamento decirte que en realidad no te pone loco esa persona que no viene. Vos ya sos loco, simplemente que esa espera lo que hace es manifestar tu locura. Cuando vos le echas la culpa a que alguien te pone loco, en realidad lo que está diciendo es, no, vos sos el loquito. Solamente que necesitaste que alguien te haga esperar para que eso se evidencie, ¿sí? Y esta es la realidad, que el pueblo no eligió ser idólatra en ese momento. En su corazón ya estaba la idolatría. Solamente que esa espera lo que produjo fue que se manifestase para afuera. Que era la manifestación, lo que expresamos para afuera, pero de lo que ya contenemos dentro. Este pueblo no inventó idolatría en ese momento de espera. Solamente que la presión que recibió desde esa desesperación, lo que hizo fue expresar esa idolatría que estaba en su corazón, ¿sí? Ahora bien, no solo que el pueblo manifestó lo que había acerca de la idolatría en su corazón, sino otra cosa que es muy importante a tener en cuenta nosotros y también librarnos un poquito de algunos pensamientos que tal vez vienen desde hace muchos años atrás. El famoso, yo no me sujeto a los hombres, sino solo a Dios. ¿Lo escucharon eso? Voy a preguntar si lo escucharon, no si lo vivieron, porque creo que no lo han vivido, ¿no? ¿Y por qué menciono esta idea que muchas veces da vuelta, ¿sí? Y a veces se disfraza de obediencia cuando en realidad lo que esconde es otra cosa, es rebeldía. ¿Por qué? Porque Moisés había sido puesto como Dios, como la autoridad delante del pueblo. Y cuando el pueblo decide no esperar a Moisés y establecer otro Dios, lo que estaba haciendo es faltando el respeto a esa autoridad puesta por Dios, ¿sí? Y expresando una rebeldía que ya había en su corazón. Volvemos a lo mismo, el pueblo de Dios no eligió ser rebelde en ese momento de espera. El pueblo de Dios expresó su rebeldía ante esa autoridad puesta por Dios en ese momento de espera, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que podemos estar viendo? Que tal vez Dios, vamos a imaginarnos, esto es imaginación para entender un poquito, ¿no? Imaginémonos Moisés hablando con Dios y dijo, pará Moisés, ¿sabes qué? Sentate, pará que voy a poner la pava. Vamos a hacerlo esperar a esta gente, a ver qué es lo que hace. Vení, vamos a charlar de otras cosas y que la gente espera. Y de acá arriba yo te voy a decir lo que pasa ahí abajo, ¿sí? Y ese tiempo de espera, ¿sí?, que para muchas veces, para nosotros, es una prueba. Decimos, no, Dios está probando mi paciencia. No, Dios te quiere hacer libre de lo que está dentro tuyo. Y lo que necesitas es pasar por ese tiempo de espera para que brote lo que está dentro tuyo. No podemos ser libres de lo que antes no ha sido manifestado en nuestra vida. ¿Cómo podemos ser libres de lo que no sabemos? A ver, cuando vos vas al médico y estás enfermo y no sabes de qué, ¿qué es lo que le contás al médico? ¿O qué es lo que pregunta el médico para imaginarse lo que está pasando en tu salud? Síntomas. ¿Y esos síntomas qué son? Manifestaciones de un cuerpo que está desordenado en su salud. Ese cuerpo que está padeciendo una alteración manifiesta síntomas, evidencias que algo no está bien.
Y a través de esas evidencias se puede detectar qué es lo que está pasando. El pueblo de Dios tenía internamente una enfermedad que requería de una presión externa, en este caso la desesperación que produce el tiempo que pasa y que no se recibe respuesta. ¿Y qué es lo que provocó Dios en esa espera? Que el pueblo termine manifestando lo que ya tenía dentro, no lo que, repito, provocó en ese momento, ¿sí? Por eso vos tenés que examinar y no tenés que enojarte con lo que te rodea, la circunstancia que te rodea, y decir, ¿por qué, Señor, permitís que pase esto? Porque Dios te va a decir, cabezón, si no pasa esto alrededor de tu vida, nunca te vas a dar cuenta en qué áreas de tu vida te falta ser procesado. Si vos no sos alguien que pasa por esta escuela, no vas a saber que no estás en condiciones de ser aprobado. ¿Sí? Entonces es importante que ese tipo de cosas lo vayamos viendo. Y fíjense qué influyente que fue esta desesperación del pueblo de Dios, que dice que esa desesperación, esa falta de espera ante lo que estaban viviendo, ¿qué es lo que terminó pasando? El pueblo elige formar otro Dios, ¿sí? Y ese otro Dios, ¿qué termina siendo para ellos? ¿Qué se anima a leer el final de lo que he compartido? El versículo 4. Entonces dijeron, los mismos que estaban adorando este becerro de oro, ¿qué dijeron? El pueblo de Dios, que esto es lo que estaba haciendo, estaba determinando que este becerro era el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Cuando anteriormente, ¿qué le dijo el mismo pueblo a Aarón? Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, fíjense la incoherencia del pueblo de Dios, que palabras antes reconoce a Moisés como el varón de Dios por el cual Dios mismo sacó a su pueblo de Egipto, ¿sí? Déjenla tranquila, sí, no hay problema, es la casa de ella, no se distraigan, ¿sí? Cuando Dios el pueblo reconoce a Moisés como el medio, ¿para qué? Para que el pueblo sea librado de Egipto. Y palabritas más, no vemos 10 capítulos más adelante, versículos más abajo, ¿qué es lo que dice? Estos dioses son los que nos sacaron de Egipto. Fíjense lo que es la desesperación. Hace que no solamente el Dios al que se deposita la confianza ya no sea el mismo, sino que además se le empieza a atribuir, ¿qué cosas? El poder para hacernos libres. Y esto es algo que vos tenés que meditar. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a cambiar el Dios que te gobierna, el Dios en donde depositas tu confianza y en donde muchas veces, ¿quién es ese Dios que te dirige? A ver, dígame un ejemplo, el más notorio. ¿Cuál es el Dios que nos suele guiar en medio de la desesperación? Nosotros mismos. Cuando vos no tenés la paciencia para esperar a oír la voz de Dios antes de hacer nada, igualmente procedés, ¿a qué Dios estás guiando? Al yo, con minúsculas, ¿sí? Y este pueblo, ¿qué es lo que estaba evidenciando? Que estaba justamente siguiendo su propia dirección. Cambiaron el Dios en el que depositaban su confianza y le atribuían que ser el que los libró de Egipto. ¿Y por qué te remarco esto? Porque lo primero que experimentamos cuando dejamos de lado a Dios y nos confiamos en nuestra capacidad es que todo lo que tenemos es por mérito propio. Este pueblo dejó de reconocer el mérito del gran Dios para hacerlos libres a través de Moisés. Y cuando empezó a confiar en otro Dios, lo primero que dijo, no, ¿sabes qué?
vos Dios no hiciste nada, lo que lo hizo fue estos dioses a través de este becerro. Y eso muchas veces nos puede pasar cuando de repente dejamos de confiar en el verdadero Dios y empezamos a confiar en nuestra capacidad para tomar decisiones. Y cuando empezamos a decidir en base a nuestras capacidades, ¿qué es lo que termina pasando? Que todo lo bueno es gracias a papá, ¿sí? Es gracias a mí porque tomé estas decisiones, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las cosas cuando no salen bien? Si yo soy tu hijo, Dios, ¿por qué permitís esto? Cuando salen las cosas como nosotros queremos, son estos dioses que nos hicieron libres. Cuando la cosa no sale mal, y no, yo no voy mal a la iglesia porque le pedí algo a Dios y Dios no me lo concedió. Hace un montón que le pido que me ayude con esto y Dios no me lo da. No me lo resuelve. Entonces, ¿sabe qué? Elijo creer en otro Dios. Que no necesariamente tenga que ser un becerro de oro. Ese becerro de oro puede estar acá, ¿sí? Y depender de tu propia capacidad, ¿sí? ¿Se puede entender este ejemplo, este primer ejemplo en donde el pueblo de Dios, en medio de esa espera, desesperó y cometió graves errores? ¿Cuáles esos errores que cometió? ¿Cuál es el primero que dijimos? En ese tiempo de espera, ¿qué es lo que evidenció? La idolatría. Buscaron otro Dios, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo que evidenció? La falta de respeto a esa autoridad, ¿sí? La falta de obediencia, a ver, te doy un ejemplo. Como citaba recién, al famoso, yo no me sujeto a los hombres sino a Dios, ¿sí? Es muy difícil que cuando vos no desarrollás disciplinadamente la sujeción a una autoridad, ¿sí?, que estás viendo, puedas obedecer a una autoridad que no está sintiendo el tirón de orejas, no te está poniendo una multa, no te está prohibiendo una entrada o una salida. Porque como Dios es grande en amor y misericordia y muchas veces deja que pasen ciertas cosas, no porque esté de acuerdo, sino porque nos da un tiempo para reflexionar. Y como Dios a veces se tarda en omitir juicios y creemos que es mejor, ¿sí?, es mejor fallarle a Dios antes que a los hombres, ¿sí?, que vemos. Pero en este caso, ¿sí?, este pueblo eligió faltarle respeto a esa autoridad puesta por Dios, ¿sí? Y esto lo tenés que tener presente, que esto trasciende toda una vida eclesiástica, espiritual. Cuando vos, porque no sabés esperar, no te interesan acatar autoridades, no respetás un semáforo, ¿sí?, no respetás un patrón, que es el que te está dando el trabajo, no respetás a tus padres, como dice la palabra, honrar a padre y a madre, primer mandamiento con promesa. Hay un montón de cosas que cuando nosotros no tenemos ese respeto a quien Dios puso como autoridad, ¿sí? Una autoridad no es autoridad caprichosa de parte de Dios, sino es una autoridad necesaria para que nosotros aprendamos a vivir, aprendamos a conducirnos, ¿sí? Porque el desarrollo de una vida disciplinada en el espíritu requiere también de un contexto que nos rodea, que también nos exige disciplina, ¿sí? Porque yo siempre cuento mi testimonio. El Señor me llevó en mis primeros 5 años de congregar en una iglesia en donde ponerse una remera que tenga una marca de ropa deportiva ya era pecado. De ahí para abajo no se podía practicar deporte, no se podía usar un pantalón corto, las mujeres no se podían maquillar, cortarse el pelo, no podían, estaba todo mal, ¿sí? Todo mal. Pero yo nunca me quejé de eso. ¿Por qué? Porque yo entendí que con la rebeldía que llegué a Dios, era necesario que Dios me cortara del principio un montón de cosas en mí, ¿sí? Dios, en su soberanía, en su sabiduría, entendió que lo mejor para mí es que ciertos cortes sean todos juntos y de repente, ¿sí? Y no me quejo, ¿sí? Pero
es necesario que nosotros se desarrolle la obediencia a las autoridades puesta por Dios en cualquier ámbito que estemos conviviendo, ¿sí? Porque es ahí donde se demuestra que somos personas obedientes, no solo a Dios, sino a la autoridad que Él establece en determinado lugar, ¿sí? Vamos a otra historia que también nos va a sumar un poco a lo que queremos hablar en esta noche. Vamos juntos a 1 Samuel capítulo 13, versículo 10 al 13. Le voy leyendo yo para ganar tiempo, ¿sí? 1 Samuel capítulo 13, versículo 10 al 13. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿alguien se perdió? 1 Samuel 13, del 10 al 13. ¿Está bien, no? Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no me he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hasta ahí vamos a leer. ¿Esta historia la recuerdan? El pueblo de Dios estaba por enfrentar a los filisteos en gran número. Dios, a través del profeta Samuel, ¿qué es lo que le dice? Bueno, el Padre, Dios dice así, vamos a hacer así, así, así. Vos acomodate, que dentro de 7 días voy a venir a ofrecer holocausto y ahí le arrancamos los tiros, ¿sí? Pero en primer lugar, aguantá que yo llegue, hago el holocausto y después vos seguís con tu parte, ¿sí? Pero dice la palabra que este pueblo enemigo era muy numeroso, pasaba el tiempo y sus mismos soldados de Saúl empezaron a agarrarle quiqui por la cantidad que había y todo lo demás, y veían que pasaba el tiempo, se multiplicaban, estaban ocupando un montón de lugares y empezaron de a poquito a hacer ¿qué cosa? A decir, bueno, ¿sabes, Saúl? Yo me voy a casa mejor. Empezaron a desesperarse. Bueno, si no hacemos nada, yo me bajo de este bondi, ¿no? Y ¿qué es lo que dice Saúl? No, encima que somos pocos. Vamos a hacer una cosa, esperá. Samuel me había dicho que teníamos que ofrecer holocausto para empezar la guerra. Bueno, a ver, lo voy a hacer yo. Si este no viene, lo hago yo. Porque si sigue la cosa así, me voy a quedar sin soldado y no vamos a poder enfrentar a este pueblo, ¿sí? Y lo hizo. Y lo hizo de la mejor manera, ¿sí? Con lo mejor ofreció, ¿sí? Dio todo de sí mismo. Dio de lo mejor que había para ofrecer al pueblo, ¿sí? El sacrificio a Jehová, ¿sí? Pero dice la palabra que llegó Samuel y cuando vio esto, le preguntó qué habías hecho a Saúl, explicó esto mismo que acabo de decir. ¿Y cuál fue la respuesta de Samuel? Locamente has hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vemos que el versículo 8 del capítulo 10, es ahí donde Samuel le dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Qué es lo importante tener en cuenta acá? Cualquiera podría decir, y bueno, pero pasaron los 7 días. Acá el problema fue que Samuel no llegó. Había que esperar 7 días y Saúl lo esperó. Y Samuel no llegó. Cuando ponemos foco en el tiempo, ¿sí? Tal vez pasamos por alto cosas que son las que verdaderamente debieran atenderse, ¿sí? Versículo 8 del capítulo 10 dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. El punto no era esperar 7 días. El punto era que al pasar 7 días,
Samuel iba a llegar. ¿Pero para qué iba a llegar Samuel? Para enseñarle lo que había que hacer. Es decir, ¿en dónde está el problema de la falta de espera de Saúl? Porque Saúl esperó el tiempo que había que esperar, pero Samuel tal vez tardó horas más, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de Saúl? No solamente la espera, sino que hizo algo sin saber cómo hacerlo. Porque dice Samuel que yo te voy a enseñar cómo hacer las cosas. Y ese es muchas veces el problema que podemos pasar ante la impaciencia. Que cuando queremos adelantar los tiempos, no nos damos cuenta que el aprendizaje también tiene su tiempo. La madurez, el conocimiento, la revelación de Dios también tiene su tiempo. Y cuando nosotros no tenemos la paciencia para esperar su tiempo por encima del nuestro, vamos a querer hacer las cosas. ¿Y cómo van a salir si no las hemos aprendido previamente? ¿Cómo te podrá salir una prueba si antes no te enseñaron en qué consiste esa prueba? Vos decís, mirá, la maestra te dice, toda esta semana les voy a enseñar lo que el lunes le vamos a tomar en la prueba. Y vos decís, no, tómela hoy la prueba. Y te va a tomar lo que el lunes te iba a tomar, pero te lo toma antes de que te enseñe. ¿Aprobarás? ¿Se podrá aprobar algo de lo que todavía no se aprendió? Y Saúl, cuando no supo esperar, lo que hizo fue adelantarse a esa etapa de aprendizaje para hacer las cosas correctamente como Dios quería y no como a él le parecía. Cuando vos sos impaciente y querés que las cosas pasen en tu tiempo y no en el de Él, no sos consciente que en ese tiempo de esperas Dios determinó que pasen cosas. En ese tiempo de espera no es que Dios pone pausa y quedamos todo ahí hasta que llegan los 7 días. No, hay todo un proceso que va a pasar en nuestra vida. Hay toda una enseñanza que va a ocurrir consciente o inconscientemente. Pero cuando vos no entendés al Dios perfecto que servimos, vos te vas a hacer dueño del relojito de la vida. Y vas a decir, no, ¿sabes qué? Dame el reloj y yo voy a poner los tiempos. Yo voy a decir lo que hay que esperar. Y bueno, si Dios se tarda, y bueno, mala suerte. Lo voy a hacer a mi manera. ¿Cuántas veces le arrancamos el reloj a un Dios que vive el tiempo eterno y quisimos manejarlo nosotros? Nosotros, desde nuestra humanidad, somos seres finitos que vivimos el tiempo cronológico de la vida, pero desconocemos el antes y el después de las cosas. Dios es eterno y su tiempo también es eterno. Cuando vos te crees más sabio de manejar los tiempos que el Dios de la eternidad, dalo por hecho que te vas a equivocar. Cuando vos querés retrasar un tiempo o adelantarlo, estás ante un fracaso garantizado. Cuando vos actuás en diferente tiempo al que Dios determina, lamentablemente tenés que asumir que algo va a salir mal. Porque estás retrasando lo que Dios quiere hacer hoy o porque estás adelantándote a lo que Él quiere hacer mañana. Él es el Dios de los tiempos. Y cuando Él determina algo, confía en Él. Tu confianza tiene que estar puesta en Él, no en un becerro que vos fabriques, no en un holocausto que vos elijas ofrecer, para decir, bueno, yo hago esto, lo conformo a Dios y ahora sí lo doy para adelante. No. Nunca tomes como el sacrificio que Dios quiere una ofrenda, un diezmo o tu asistencia a una reunión. Esas son prácticas que a vos te van a ayudar justamente a desarrollar un corazón abierto, un corazón generoso, un corazón cuyo Dios es el Señor de todo, pero no te habilita a hacer las cosas a tu manera. Ah, no, Dios, yo ofrendo, yo diezmo, así que las cosas son como yo quiero. No, yo voy a todas las reuniones, así que me tenés que conceder lo que te pido. Dios sigue siendo Dios de todo. Por más que hagamos lo que creemos que es suficiente, no, nunca va a alcanzar a hacer todo lo que hagamos suficiente para que la autoridad del soberano pase a ser nuestra.
Dios es soberano, un rey soberano está por encima de toda autoridad, incluyendo la nuestra. Entonces nosotros tenemos que entender que este Dios soberano es quien maneja todo lo que tiene que ver con la creación. Y nosotros estamos incluidos dentro de esa creación. Cuando vos querés que ciertas cosas estén a tu favor, ¿por qué Saúl ofreció el holocausto? ¿Qué es lo que dijo? Lo voy a leer. Exactamente. Y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Saben lo que significa favor? Privilegio, protección o ayuda que presta a alguien con autoridad, poder, influencia en favor de otra persona. Eso es un favor. Es el privilegio, la protección o la ayuda que alguien con autoridad presta en favor hacia otra persona. ¿Sí? Es decir, Saúl pretendía que el favor de alguien poderoso como Dios llegue a su vida por hacer las cosas a su manera y no a la manera que él determinó a través de su profeta. ¿No le parece incoherente pedirle el favor a alguien con la autoridad para dar las indicaciones, pero hacerlo a mi manera? Es como decir, no, yo quiero que Dios me bendiga, así que voy a hacer todo lo que a mí me parece para que Él me bendiga. No. La bendición no está en lo que vos hagas respecto de lo que vos quieras darle a Dios. La bendición está en lo que ella bendijo previamente. Vos no tenés que hacer algo para ser bendecido, vos tenés que estar parado en lo que ella bendijo. Cristo es el medio para ser bendecidos. ¿Qué dijo Dios de su Hijo? Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, es el que me da placer verlo vivir. Dios de su Hijo no tenía más que palabras de bien dichas hacia Él. ¿Y cómo se define al decir bien de alguien? Bendecir. ¿Vos querés ser bendecido? Tenés que pararte en su Hijo y vivir como su Hijo quiere vivir a través de tu vida. Y eso es lo que te garantiza ser bendito de Dios. No ofrecer un holocausto como a vos te gusta presentarlo. No decir, bueno, no, yo para el Señor voy a hacer esto. ¿Es lo que Él te pidió o es lo que vos le querés dar? ¿Es lo que le da placer a Él o es lo que te da placer a vos? ¿Se entiende la diferencia? Cuando los chicos que están alabando lo hacen porque les da placer a ustedes o porque saben porque eso es lo que le da placer al Padre. A mí me apasiona estar acá para compartir de lo que Dios va formando en mi vida. A mí me da placer. Pero también sé que al Padre le da placer que todo su pueblo pueda impartir de lo que recibe. Por eso yo me gozo aún mucho más, en muchos casos, cuando son ustedes los que están compartiendo palabra. Si es por mí, yo no me bajaría nunca de acá. Agarro este micrófono y me lo sueldo acá al cuello y no lo largo más, porque me da placer hacer esto. Pero sé que al Padre lo que le da placer es que Cristo se ha formado en todos, en todo su cuerpo, no en uno, en dos. Entonces, el placer del Padre es el que busco yo, no el mío. Si busco mi placer, de acá no me mueve nadie. Pero como busco el placer del Padre, sé que el Padre quiere formar a todos para la obra del ministerio. Entonces, mi placer, ¿qué es? Que todos puedan hacer la asignación a la que fuimos llamados. Por eso lo contrario también me duele. Cuando Dios nos llama para algo, pero elegimos retrasar los tiempos, o elegimos levantar otro becerro, o elegimos hacer una ofrenda a nuestra manera. Porque sé que al Padre le duele eso, y sé que todo se retrasa cuando es a nuestra forma y no a la de Él. Cuando es a nuestros tiempos y no los de Él. ¿Sí? Por eso entendamos que los tiempos, tanto que marca la palabra como los tiempos que nosotros podemos imaginarnos, muchas veces son tiempos de alguna forma estimativos para que pasen ciertas cosas, ¿sí? En este caso, esos 7 días que tenía que esperar Saúl, era un tiempo estimado que el profeta habló, pero el centro de todo no era esperar 7 días y decir, listo, 7 días, ahora sí vamos. No. ¿Para qué había que esperar 7 días? Para que llegue el profeta. Y cuando llegue el profeta, ¿qué es lo que iba a pasar?
le iba a enseñar lo que había que hacer. ¿En dónde está lo importante de ese pedido, de esa instrucción de Dios? No estaba ni en el tiempo, ni en el profeta, sino en lo que Dios iba a enseñarle a Saúl a través del profeta. Porque lo que había que hacerlo a la manera de Dios, no a la manera de Saúl, por más que sea el rey. Entonces vos te tenés que preguntar y decir, no, pero para mí ya es tiempo de tal cosa. Bueno, a ver, es tiempo de tal cosa, pero durante ese tiempo, ¿pasó lo que Dios dijo que tenía que pasar? No, si Dios me prometió esto, ¿por qué todavía no lo concedió? Dios me dijo que en este año Dios me iba a conceder esto. Bueno, ¿vos hiciste lo que te correspondía a vos para que en ese año pase lo que Él dijo que iba a pasar? No es solamente el tiempo. Porque si Dios nos dice, a fin de año yo voy a hacer esto con tu vida, y ponemos pausa y nos vamos a revolear la chancleta por ahí, volvemos en ese tiempo. Ah, si no, yo vine para la fecha que más o menos Dios me dijo que me iba a bendecir. No, y en el proceso, ¿qué hiciste vos? ¿Cómo actuaste en ese tiempo de espera hasta que eso ocurrió? Y eso es lo que tenemos que prestar atención, ¿sí? El tiempo estipulado muchas veces nos hace creer, ¿sí? Porque muchas veces es diseñado por nosotros el tiempo de espera. No es que Dios dijo, este es el tiempo. A ver, pensemos. ¿Qué dice la palabra acerca del que anhela obispado? Buena cosa anhela. Y está bueno. Ahora, cuando vos confías en Dios, ese obispado, ¿sí? La idea es que vos seas un obispado, no un avispado, ¿no? Así que empiece a picar ahí donde no corresponde para que esas cosas se adelanten, ¿sí? Sino que vos sepas entender los tiempos. ¿Para qué? Para que cuando vos llegues a un determinado lugar lo puedas hacer desde su formación y no desde un tiempo que crees. No, pastor, pero yo hace 20 años que estoy y ya es hora que me unja de apóstol. No pasa por el tiempo de antigüedad que vos estés, sino es qué pasó en tu vida durante ese tiempo que estuviste en este camino santo, ¿sí? Por eso el tiempo no puede estar por encima del propósito que debemos alcanzar, ¿sí? Y vamos a leer un ejemplo más, que está en Juan capítulo 11. Son 25, vamos 3. Claro. Si tienen paciencia, damos los 25, si no, quedamos en 3. Elijan ustedes. A ver, elijan ustedes, ¿qué hacemos? A la caretía, no, a la caretía. Si después no me vas a hacer de comer, si llamo tarde. Ah, ese era el truco, para pedir después que llegue la moto con la cajita de atrás. Juan capítulo 11, versículo 17 al 21. Este es un ejemplo un poquito más delicado, pero que sigue colaborando para edificar este pensamiento, ¿sí? Juan capítulo 11, versículo 17 al 21 nos dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Conocen esta historia? Versículos antes, cuando Jesús es notificado, ahí se produce, ¿no?, el famoso versículo más cortito de la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que le provocó a Jesús esto? ¿Sí? Llorar porque le dolía, porque era su amigo. Desde lo sentimental, ¿qué dijo? Jesús: no, Dios, poné pausa a tu voluntad y tengo que ir a ver a mi amigo. No vas a pretender que siga haciendo lo que me pediste porque mi amigo palmó. Lo tengo que ir a ver. Es mi amigo, es mi ñeri de toda la vida. Y ahora mi familia, su familia necesita que yo esté al lado. ¿Hizo eso Jesús? Sus sentimientos lo llevaron a un llanto de dolor. ¿Y qué dijo? ¿Dejo todo porque tengo que ir a ver a mi amigo muerto? Murió, ¿eh? No es que, qué sé yo, que
pinchó una rueda ¿no? Murió. ¿Y qué es lo que hizo? Pasó algo más que ahora lo vamos a mencionar. Pasan los días, vuelve, ¿sí? Y es ahí donde la Marta lo encara, ¿no? Y lo hace prácticamente culpable, como diciendo, esto pasó por tu culpa. Si vos tenés el poder para evitar esta muerte, ¿por qué no estuviste cuando tenías que estar acá? ¿No? Ojo con las echadas en cara. Esto pasó porque vos no estabas acá, ¿sí? No. Preguntá si era voluntad que él esté al lado tuyo o era voluntad que esté en otro lado, ¿sí? Y dice que Marta, ¿qué es lo que le dijo? Esto no hubiese pasado si vos estabas acá, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender de esto? Versículos antes o capítulos antes, ¿se acuerdan lo que le dijo Jesús a este par de hermanas? Cuando una había elegido una parte hacer, otra había elegido otra parte. Previamente, a estos pasajes, ¿les suenan? Si crees verás la gloria de Dios. ¿Sí? Bueno, esta gloria de Dios en el versículo 4 es la que Jesús les hace saber a quienes les han avisado que Lázaro había muerto. Y dice, no, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? No me voy a dejar llevar por una enfermedad, aún que lo haya llevado la muerte a mi amigo, sino voy a poner en foco en lo que glorifica al Padre. ¿Cuándo se nos viene todo abajo? Cuando nos olvidamos que todo gira en torno al Padre, cuando todo tiene que glorificarlo a Él. Cuando nos olvidamos de ese foco, ¿qué es lo que terminamos padeciendo? Perdemos noción de todo. Entonces empiezan los sentimientos a apoderarse de nosotros. Ya no estamos atentos a ver qué es lo que glorifica al Padre, sino qué es lo que me hace bien a mí, qué es lo que me pone mal. Ya no nos interesa si Jesús estaba allá porque estaba obedeciendo la voluntad del Padre. Ya no nos interesa si Jesús esperó porque era lo que lo iba a glorificar al Padre a través de esa resurrección. Ya no nos interesa. Lo que nos interesa es, ¿qué cosa? Lo que nos pasa a nosotros. Es decir, Marta y María pusieron el foco en su necesidad y se manejaron por lo que ellos necesitaban, no como Jesús lo hizo. Jesús no se manejó por su necesidad. ¿Por qué se manejó Jesús? Por la necesidad del Padre. ¿Y cuál era la necesidad del Padre? Que Jesús siga haciendo su voluntad a pesar de tener un amigo muerto a la distancia. Y esa voluntad, ¿por qué era así? Porque cuando Jesús llegase después de 4 días, el poder de Dios se iba a manifestar. ¿Y qué nos habla de esto? Que el tiempo nunca va a ser una limitante para que Dios manifieste su poder. El tiempo nuestro. Porque Él vive en un tiempo eterno. Jesús no tenía que estar en el momento que murió o al otro día o los 2 días. Jesús tenía que estar cuando el Padre lo envíe. Vos, para que pasen las cosas que tanto anhelás, no te tenés que mover en el tiempo que vos crees que te tenés que mover, te tenés que mover en su tiempo, bajo su dirección. ¿Por qué vino la resurrección de Lázaro? Porque Jesús estaba cansado de estas 2 mujeres que lo hinchaban, está bien, ya me tenés cansado, vení, tráelo ese y te lo hago vivir otra vez, así me dejás de explotar la oreja. No, ¿saben por qué lo resucitó? Porque Jesús, en su obediencia al Padre, por encima de su dolor y su sentimiento, obedeció. Y esa obediencia es la que le permitió tener la autoridad para vencer a la muerte, decirle, ¿sabes qué? Muerte, correte, que mi amigo se tiene que levantar. Pero si Jesús hubiese dejado de hacer la voluntad del Padre y hubiese corrido por su dolor, por su tristeza, por su amigo, ¿ustedes creen que iba a tener la misma autoridad ante la muerte? Decirle, levántate, Lázaro. Y la muerte decir,
¿Y vos qué me venía a echar? Si Dios te mandó a hacer una cosa, hiciste lo que vos quisiste. Yo no me voy nada de este cuerpo. Va a seguir bien muerto tu amigo. Y eso es lo que tenemos que analizar. Cuando ciertas cosas no pasan porque estamos débiles en la autoridad que el Padre nos da, ¿es porque Él nos restó autoridad de la nada? ¿O es porque en algún área de nuestra vida no estamos haciendo su voluntad perfecta como Él nos pide? Obediencia para el Padre es sinónimo de autoridad delegada. Cuando vos sos alguien obediente a su voluntad, es Dios quien respalda a través de su poder lo que vos hagas. ¿Por qué? Porque ya no sos vos, es Él en vos. Cuando vos haces la voluntad del Padre, ¿quién es la voluntad del Padre? No es algo, es alguien. La voluntad de Dios no es algo, es alguien. Para que vos estés en la voluntad de Dios, no tenés que hacer esto o hacer lo otro. Tenés que estar en quien es la voluntad del Padre. Cuando los judíos le preguntaban, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que me conozcan a mí y a su voluntad, ¿sí? Porque esa es lo que agrada a Dios. En Cristo está la voluntad. Cuando nosotros hacemos lo que ese Cristo a través de su Espíritu Santo nos pide, ¿sí? Es ahí donde Dios dice, no, yo estoy con Él, porque Él está en mí. Cuando yo vea que Él está en Él, pero cuando yo vea que Él está en mi Hijo, yo voy a estar en Él. Y todo lo que pida al Padre en su nombre será hecho. Recién ahí, cuando estemos en Él, las cosas que digamos van a ocurrir, ¿sí? No cuando nuestros sentimientos, cuando nuestra necesidad nos pida, ¿sí? El tiempo no limita al poder de Dios, sino que el tiempo se sujeta al propósito eterno de Dios, ¿sí? Fíjense que Marta, en su desesperación, ¿sí? Perdieron la noción de ¿qué? ¿De con quién estaban hablando? ¿Estaban hablando a Jesús? Ustedes piensen que venga Jesús y nosotros le empecemos a echar la culpa a Jesús y la economía de este país está por culpa tuya que no viniste antes y hace calor porque vos no viniste antes y yo estoy gordo porque vos no viniste antes y no me cerraste la boca. Y imagínate que venga Cristo y le tiremos todo el rollo de las cosas que nos está yendo mal. ¿Sí? Cristo tenía el poder para determinar las cosas y que pasen porque Él estaba en su voluntad por encima de su dolor, su tristeza, sus sentimientos. Y eso es lo que tenemos que analizar, a ver, ¿qué es lo que nos mueve a hacer? ¿La voluntad del Padre o lo que sentimos en el momento? No, pastor, hoy no voy porque me siento triste. Hoy no voy porque pasó esto, porque pasó lo otro. Está bien, no vengas. ¿Pero es lo que Dios te está demarcando o es lo que algo dentro tuyo te está pidiendo? Yo nunca te voy a decir lo que tenés que hacer. Hay un Espíritu Santo dentro tuyo que te va a decir lo que tenés que hacer. A quien le tenés que ser fiel es a Él, no a mí. Ojo, chequeá si de repente tu decisión está basado en tu necesidad y no la de Él. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Saben lo que significa necesidad? Impulso humano o motivación dirigido a satisfacer una carencia. Eso es lo que es una necesidad. Repito, impulso humano o motivación dirigido a satisfacer una carencia. Una carencia es algo que me falta. Cuando a mí me falta algo, ¿cuándo se produce necesidad? Cuando eso que me falta a mí me impulsa o me motiva a hacer algo para que esa carencia deje de ser carencia. Entonces, ¿cuándo estoy en necesidad? Cuando algo dentro mío que me falta me lleva a hacer algo para que eso deje de ser carencia. Y te quiero cerrar con este concepto, ¿sí? Que tu necesidad no altere la voluntad de Dios. Que tu necesidad no maneje los tiempos de Dios. Porque todos pasamos necesidades. Ahora lo que nos tenemos que preguntar, ¿esta necesidad que yo tengo gira en torno a Cristo como el Señor de mi vida o sigo siendo yo quien quiero que pase estas cosas? Porque cuando empezás a manejarte por tu necesidad, tal vez mañana tenés necesidad de venganza
¿Y qué vas a pedirle a Dios que te satisfaga esa necesidad? Mañana tenés necesidad de plata porque te la quería en la pera el sábado de la noche y Dios que tiene que proveer encima. Necesidades puede haber un montón. La pregunta es, esta necesidad, ¿a qué viene a satisfacer? Si Dios concede, ¿sí?, para que yo pueda satisfacer esa necesidad, esa carencia, ¿para quién voy a estar proveyendo? ¿Para Él o para mí? Entonces yo me tengo que preguntar, Señor, en este tiempo de espera, en este tiempo de silencio, ¿qué querés provocar en mí? ¿Querés desarrollar una capacidad que hasta ahora no tengo? ¿Querés mostrarme lo que está oculto y yo todavía no me di cuenta? Cuando Dios hace ese silencio y no te responde lo que vos querés saber, vos te tenés que preguntar, Señor, vamos a recalcular un poco. Esto que yo estoy esperando que me contestes, ¿en realidad me va a servir de algo o me va a complicar las cosas? ¿Es necesario que yo sepa esto que te estoy preguntando o me va a traer más confusión? Dice en Eclesiastés dice que la ciencia es aflicción al espíritu. ¿Ustedes saben que si Dios nos mostrara la verdad de todas las cosas, sufriríamos mucho? ¿Saben que no estamos preparados para conocer la verdad de todo, ni de todos? El chusma que llevamos adentro quiere saber todo lo que pasa alrededor nuestro y lo que pasa dentro de los que nos rodean. ¿Pero vos estás preparado para que Dios te diga todos los que te están mintiendo alrededor tuyo? ¿Todos los que son falsos? ¿Todos los que te dicen que te aman pero en verdad no lo hacen sino solo por intereses personales? ¿Vos te imaginás si Dios te mostrara todas esas realidades? ¿Estarías en condiciones de no solo sobrellevarlas, sino también seguir manteniéndote fiel a Dios? Si alguna vez dejaste el camino de Dios, no, porque me trataron mal, porque me dijeron mal o no me saludaron. ¿Será que tenés el aguante como para que Dios te muestre todo? No solo lo que hay dentro tuyo, sino lo que hay alrededor tuyo. ¿Estaremos en condiciones de ver espiritualmente todo lo que nos rodea? ¿Saben que mientras estamos predicando acá la palabra de Dios, también hay demonios que están trabajando en las mentes para que no se reciba esto? Hay demonios que dicen, vos escuchá tranquilo que cuando salimos de acá enseguida te traigo otro tema y te olvidás de todo. Escuchá, pero no te olvides que en la semana tenés este problemita, tenés esto, mirá que esto acá sentadito acá no se resuelve nada, ¿eh? ¿Cuánto escuchaste? Y si voy a la iglesia, ¿qué gano? No, me quedo en casa por esto, el otro. A ver, todos los espíritus dan voces. ¿A cuál vamos a escuchar? ¿Sí? Porque a veces, como dice la palabra, aún el que calla, al necio que calla es tenido por sabio. Es decir, que a veces es conveniente que estemos en medio de un silencio antes de un montón de voces que vengan para confundirnos. Señor, entre todos estos estruendos, que tu voz sea un silbo apacible para que lo pueda distinguir. Si estoy viviendo en un silencio, suena como estruendo. Pero si estoy en medio de estruendo, quiero que seas una voz calma que traiga paz a mi corazón. Si vos estás sintiendo que en tu mente, en tu corazón hay un montón de gritos que lo único que hacen es confundirte, sí, Señor, que tu voz dulce me traiga paz para saber tomar decisiones, para distinguirte entre tantas voces. ¿Sí? Y a pesar que no me respondés cuando yo quisiera escuchar una respuesta, mostrame qué es lo que está pasando durante ese proceso. ¿Sí? Porque te puedo asegurar que lo que se está procesando en ese momento de espera es mucho más importante que lo que vos estás queriendo que pase. El logro que vos querés alcanzar, la petición que querés que Dios te conceda, no tengas dudas que es mucho más importante el proceso que Dios está formando en vos que el objetivo. Dios, el objetivo es así y ya te lo concedió. ¿Vos entendés eso? ¿Vos necesitas plata porque tenés problemas económicos? Él es el dueño de todo. ¿Te pensás que es un inconveniente para Dios proveerte el dinero que te hace falta? Pero hasta que llegue ese dinero, Él quiere probarte qué es lo que haces mientras no tenés dinero. ¿Dónde está tu confianza? ¿Tu paz de dónde surge? ¿Me obedeces? ¿Tu ánimo?
Tu deseo de hablar mi palabra depende de cuánto tenés en el bolsillo o está por encima de todas las necesidades que te rodean. Te repito, la meta es hermosa, llegar a la meta. Pero cuando el camino se llama Cristo, déjamelo transitar y disfrutarlo. Porque cuando camino y disfruto ese camino llamado Cristo, ya tengo asegurado la meta. Tengo asegurado gozarme. Antes de llegar a la meta yo ya soy feliz. Porque ese camino es Cristo. Ese camino no es simplemente algo que tenemos que ir a los ponchazos porque el objetivo es la meta. No, no, no. Cuando Dios hace silencio, ¿sí? Cuando Dios no te contesta lo que vos necesitas saber, no te vuelvas loco, sino preguntarle, Señor, ¿qué estás formando en mí? ¿Qué querés hacer relucir de mi interior para que me dé cuenta qué es lo que debo desechar del viejo hombre? ¿Sí? ¿Se puede entender? Estamos terminando un año. Si muchas de las cosas que hemos abandonado fue por impaciencia, bueno, vamos a determinarlo nosotros. Esto no es que Dios me ayude, que el diablo retroceda. No, no, eso es una decisión mía. Yo este próximo año que comienza lo voy a vivir al tiempo de Dios, a la forma de Dios, a la voz de Dios, no a la que yo quiero escuchar. ¿Sí? Y si Dios quiere hacer silencio, Señor, permitime disfrutar tus silencios para saber lo que está formando en mí. ¿Sí? ¿Se puede entender?